Continuando con la patología tumoral, vamos a hablar de tumores de retina. Igual vamos a separar en dos partes, dando la mayor proporción de estas dos clases a el retinoblastoma y luego hablaremos de otros tumores menos frecuentes. La clasificación de los tumores de retina, al igual que la de tumores de uvea, es discretamente diferente a lo que hemos hablado hasta ahora, las clasificaciones que hemos mencionado hasta ahora, ya que hablamos de tumores de la retina neurosensorial, otros tumores de retina y los tumores de estirpe neuroepitelial congénitos y adquiridos. El retinoblastoma tiene una incidencia mundial aproximada de un caso por 15.000 nacidos vivos a un caso por 20.000 nacidos vivos. Sin embargo, esta incidencia varía según el país y la forma de cómo se haga la recopilación de estos datos. Las tasas de sobrevida, sin embargo, se ve que están de un 95-99% en pacientes diagnosticados en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos, bajando un 30-35% en países de Asia y África, y es muy variable en Latinoamérica de acuerdo al país que estemos estudiando. En general, y estos son datos de nuestro laboratorio de patología ocular, donde en 60 años hemos visto 714 casos, es decir, 714 globos oculares enucleados por retinoblastoma. No es lo mismo lo que se recibe en un laboratorio de patología que la incidencia clínica de cuántos pacientes son diagnosticados. Estos son los pacientes a quienes fue necesario realizar una enucleación. Y en nuestra casuística, casos unilaterales, o el 80% de ellos con una media de diagnóstico de 31 meses de edad, y casos bilaterales, menor proporción, 20%, pero una media de diagnóstico a los 21 meses, es decir, un poco menos de 2 años de edad. La edad promedio en general, considerando todos estos casos, es de 25,18 meses aproximadamente. Sin embargo, el rango es mucho más amplio, desde pacientes que han sido diagnosticados 2-3 meses de edad hasta pacientes de 7-8 años de edad ya escolares. El género tiene un pequeño sesgo hacia el sexo masculino con un 56%, y la genética, como todos sabemos, existe el gen de retinoblastoma ubicado en el brazo largo del cromosoma 13. Clínicamente, un retinoblastoma, en este caso un retinoblastoma bilateral, puede mostrarse, el signo más característico es la leucocoria, es decir, la pupila blanca. También puede haber algo de estrabismo, presencia de masa. En este caso, un retinoblastoma unilateral, vemos el estrabismo y la presencia de esa, ya no es una leucocoria, ya vemos el agrandamiento del globo ocular. En este caso, diferente, vemos en primer lugar cómo la conjuntiva está enrojecida, está quemótica, pero cuando vemos acá esta línea o este material blanquecino, es lo que llamamos un pseudohipopion, porque es la presencia de células tumorales en la cámara anterior, pero en 360 grados, y se le llama pseudohipopion para diferenciarlo del hipopion, donde se ve un nivel, y esto es ocasionado por células inflamatorias en la cámara anterior. Bajo anestesia es posible ver entonces, fíjense, con una pupila dilatada vemos la masa en el fondo de ojo, y con un RET-CAM podemos ver la presencia del retinoblastoma en el fondo de ojo. A la ecografía modo A se ven los picos característicos por la presencia de material calcificado intratumoral, y en la ecografía modo B igualmente se ve este aspecto como de nube, como de este material irregular en un retinoblastoma bilateral por el calcio intratumoral. En una tomografía podemos observar, acá esta paciente la vimos en las fotografías clínicas, cómo el globo ocular está aumentado de tamaño y una proptosis importante e invasión hacia la órbita. Igualmente, en este caso una resonancia, vemos la presencia del tumor, y acá vemos un paciente que fue nucleado y le fue colocada la prótesis. En cuanto al tratamiento, dependiendo de cada paciente, hay terapias focales, terapias locales, sistémicas y otro tipo de terapia. Acá nos vamos a referir a pacientes que han sido enucleados, y por esto es que nosotros recibimos estos especímenes.
En cuanto a las formas de tratamiento, como dije, debe ser personalizada para cada paciente. En tumores pequeños se utiliza láser focal, termoterapia, crioterapia, y en tumores grandes se trata de hacer quimiorreducción, terapias locales, radioterapia externa y enucleación. Cuando nosotros recibimos un globo ocular, y de esto habíamos hablado un poco cuando vimos una de las primeras clases y hablábamos qué hacemos cuando recibimos ese espécimen en el laboratorio. En primer lugar, y antes de abrir el globo ocular, es necesario saber si hay tumor en el borde de resección, y por eso el patólogo debe dar ese borde de resección antes de abrir el globo ocular para obtener una lámina donde tengamos varios cortes y evaluar qué es lo que observamos en esa lámina. En este caso, observamos cómo el borde de resección está invadido por el tumor, es decir, que el tumor llegó del interior del ojo al nervio óptico y está en el borde de resección, inclusive saliendo a través de las meninges. En este caso, esos pacientes deben recibir radioterapia. Una vez que hemos dado el borde de resección, cortamos el globo ocular, como observamos en las imágenes, y de allí el patólogo debe determinar el tipo de crecimiento que tiene este tumor. Hay 5 tipos de crecimiento. Como decimos, tenemos acá el crecimiento endofítico, que crece hacia el interior del ojo, crecimiento exofítico, crece hacia la porción externa, el patrón mixto que combina endo y exofítico, el patrón difuso, que clínicamente se ve como si fuera un uveitis, un engrosamiento universal de la retina, y digo uveitis porque pareciera que hay material inclusive en el vítreo. También está descrito el patrón en regresión o en tisis bulbi, donde el tumor o el globo ocular primero se hace más pequeño porque el tumor regresa, el tumor se hace una masa calcificada, como vamos a ver en las fotos a continuación. Entonces, un tumor endofítico crece hacia la cavidad vítrea, un tumor exofítico crece hacia el espacio subretiniano, un tumor mixto combina ambos patrones de crecimiento, un patrón difuso hace un engrosamiento universal de la retina, y el patrón en regresión hace que el globo ocular se vea como una masa, primero, que se ve de menor tamaño, 14 milímetros en su mayor diámetro, y se observa como una masa calcificada, donde tenemos que determinar si hay o no células viables. ¿Qué no debemos hacer como patólogos? No debemos cortar el globo ocular en múltiples fragmentos y enviar cada fragmento por separado. El globo ocular para un retinoblastoma en general, para una patología tumoral intraocular, el globo ocular se debe conservar y se debe cortar en casquetes, como vimos en una de las primeras clases. Y esto es lo que debemos obtener, porque nosotros necesitamos informarle al oftalmólogo, al oncólogo, al equipo de trabajo, cuáles cubiertas del globo ocular están afectados por el tumor que estamos estudiando, en este caso retinoblastoma, y saber si hay invasión de la coroides, si hay invasión del nervio óptico o de cualquier otra estructura. El retinoblastoma es un tumor neuroblástico maligno que se caracteriza por presentar hemorragia, por presentar necrosis, por presentar calcificación, y ya habíamos hablado de ella desde el punto de vista clínico, que tiene una distribución en pseudorosetas perivasculares. Acá vemos la retina del lado derecho, una retina que está displásica, pero de la cual además se está originando este tumor. Hablamos entonces pseudorosetas perivasculares porque tiene un vaso central. La distancia entre la porción central de ese vaso a la última célula viable está entre 90 a 110 micras, y por fuera de esto hay necrosis, porque el vaso no llega a nutrir más allá. Además, existen cambios vasculares, porque estos vasos tienden a hacer hiperplasia e hipertrofia del endotelio, dando un aspecto glomeruloide, es decir, que nos recuerda, como vemos acá en el inserto, el glomérulo renal. En las estructuras de diferenciación de un retinoblastoma, las estructuras menos diferenciadas son las rosetas de Homer-Wright, donde vemos las células tumorales dispuestas en forma desordenada con un entremezclado de fibras o de prolongaciones, mientras que las rosetas de Flexner-Wintersteiner tienen la distribución de células en forma un poco más ordenada y forman una luz central, pero esta luz no es una luz vascular.
Y las estructuras de mejor diferenciación son las floretas, debido a que nos recuerdan cómo son los fotorreceptores, es decir, la célula que le da origen. Y se llama floretas porque da un aspecto de como si fuera la flor de lis. En esta microfotografía podemos observar las rosetas de Flexner-Wintersteiner, que ya dijimos que tienen una luz central, que no es una luz vascular, señaladas en azul, las rosetas de Homer Wright, señalada en amarillo, un entremezclado de fibras o de microfibrillas, y las floretas, que son las estructuras mejor diferenciadas, donde vemos una prolongación un poco más gruesa, que sería como el segmento externo de los fotorreceptores. Estas son rosetas de Flexner-Wintersteiner. Acá tenemos floretas. En los retinoblastomas contamos mitosis en amarillo, contamos cuerpos apoptóticos y lo incluimos en el informe. Asimismo, puede observarse el depósito de material basofílico, material cálcico, en la pared de los vasos sanguíneos. Este material corresponde a restos nucleares que se depositan en la pared de los vasos. También en el retinoblastoma pueden y se describen siembras vítreas que pueden ser puntiformes, pueden ser esféricas o pueden ser en forma de nubes. Acá vemos una en forma de nube y lo más llamativo de ellas es que la porción central tiene material necrótico y las células tumorales viables están hacia la periferia. Aquí vemos en forma de estructuras puntiformes en pleno vítreo. Aquí vemos las fibras del vítreo y entre ellas esas siembras. Las siembras son características y se ven y se observan y se describen muy bien en la clínica. Igualmente decíamos la invasión de las estructuras adyacentes y vemos cómo este retinoblastoma está descansando sobre la papila óptica e inclusive infiltrando la porción prelaminar del nervio óptico. La línea roja nos muestra dónde se inicia la lámina cribosa y sabemos entonces que este tumor está alcanzando solo la región prelaminar. Muy diferente a esta microfotografía donde vemos a la izquierda el tumor, cómo atraviesa la papila, porción prelaminar, porción laminar del nervio óptico, porción retrolaminar e inclusive llega al borde de resección. Así como se invade el nervio óptico, también nosotros debemos describir cómo es la invasión de la coroides, que es la estructura adyacente, y acá vemos cómo el epitelio pigmentado de la retina desaparece y se ve una infiltración en forma, por lo que se llama invasión mínima de la coroides. En este caso, vemos en la porción superior el epitelio pigmentado de la retina en marrón, vemos drusen inclusive, y vemos cómo el tumor invade de la coriocapilaris hasta la lámina fusca en una invasión masiva de la coroides. Casos extremos, tenemos tumor a la izquierda, tenemos la esclera en el medio, en una coloración de tricrómico, observamos las células tumorales en un canal ciliar e inclusive cómo el tumor alcanza la porción extraescleral. Los factores pronósticos histopatológicos, como mencioné, que deben ser incluidos en el informe, la invasión al nervio óptico y decir qué porción del nervio está invadido, ya dijimos, prelaminar, laminar o retrolaminar, borde de resección y describirlo, y la invasión de las estructuras más externas como son la coroides y la esclera. Existen diversas clasificaciones del retinoblastoma, tenemos clasificaciones clínicas que nos hablan de pronóstico visual y pronóstico de vida, es decir, las que se hacen antes de operar al paciente, de hacer la enucleación, y una vez que el paciente se ha enucleado, las que nos dan pronóstico de vida y que se basa, de allí la importancia del patólogo, en la extensión histológica hacia las diferentes cubiertas del ojo. Entre las clasificaciones clínicas y las clasificaciones patológicas, han evolucionado en el transcurso del tiempo, nosotros utilizamos la de Grabowski-Abramson e igualmente la internacional. Es decir, al final en el informe uno puede colocar ambas clasificaciones o dejar y no incluir ninguna clasificación, pero describir en forma detallada
la invasión de las cubiertas del ojo y que sea el oncólogo quien aplique la clasificación con la cual se siente más cómodo. Aquí vemos la clasificación de Grabowski, que nos habla de enfermedad intraocular, orbitaria, cuando ya, esto no lo vemos nosotros, por supuesto, si no lo sabe el clínico, si hay metástasis intracraneal o hematógena. Y la internacional, que es una clasificación, la llamamos bastante amigable, porque describimos las tres estructuras o las tres cubiertas. Hablamos del nervio óptico, cuando no hay invasión, cuando la invasión es solo prelaminar, laminar o cuando no se puede establecer, la de coroides cuando no hay invasión, cuando es mínima o cuando es masiva, y la esclera cuando no hay invasión interna de los dos, de la mitad interna, o ya cuando hay invasión de la porción externa e inclusive extraescleral. En conclusión, una de las patologías tumorales más frecuentes, y por esto estamos dando tanta importancia, es el retinoblastoma. Tiene una frecuencia variable, pero debemos recordar que es el tumor intraocular más frecuente en la edad pediátrica y donde el patólogo es muy importante tanto para el momento del corte como el procesamiento de ese borde de recepción del nervio óptico, igualmente cómo va a abrir el patólogo ese globo ocular para poder reportar todos los factores pronósticos histopatológicos de importancia.